Ya, entonces yo decía que para utilizar Google Colab, dentro del Drive de Google, en una carpeta que elijan, en este caso la carpeta yo le he puesto el nombre Notebooks, pero digamos, puede ser esa carpeta o créense una carpeta pues que sea curso Python y dentro Notebooks, ¿no? Para que exclusivamente tengan sus notebooks ahí. Entonces ahí se hace clic derecho, aquí dice documentos, hojas de cálculo, hay que buscar Google Collaboratory, pero si no existe, en más debería aparecer aquí, ¿no? Entonces aquí aparece. Si a alguien no le aparece porque nunca lo ha utilizado, entonces hay que ir aquí donde dice conectar más aplicaciones. Y acá hay que poner ahí ¿no? Y aquí nos va a aparecer el Google Collaboratory. Entonces hay que hacerle clic ahí para que se instale, ¿no? Los que ya la tienen instalada, pues ya está instalada, les aparece el check ahí. Yo lo voy a poner, ¿no? En este caso me parece desinstalar porque ya la tengo instalada, ¿no? Entonces en este caso, como yo la tengo aquí, ahí la selecciono, ¿no? Google Collaboratory. Y ahí ya me aparece para crear y compartir. Ok, ya está. Ya, optimizar acá. Listo. Entonces, lo primero es Jupyter Notebook es un IDE que maneja los notebooks, ¿no? Pues tengo la extensión aquí. Aquí lo voy a poner clase 1, clase 1 o 01 mejor. Y esta casilla que me aparece aquí, este bloque, está ya preparado para aceptar código, ¿no? Entonces, digamos, una costumbre en todos los lenguajes de programación, pues utilizar es el Hello World, ¿no? Es como que la marca, digamos, registrada de todos los programadores, ¿no? Entonces, lo que he hecho yo acá es, escribo un código y para ejecutar el código o aplico play ahí o presiono Shift Enter al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pueden utilizar las teclas porque eso nos da rapidez al crear código, ¿no? Entonces, yo presiono Shift Enter y se va a ejecutar. También puedo ejecutar desde acá, ¿no? Entorno de ejecución, puedo ejecutar todo, o sea, cuando tengamos varias celdas, se ejecuta todo. Vamos a ver que utilizamos mucho ejecutar celdas anteriores a la seleccionada, cuando tenemos un código largo. Ejecutar la, la celda enfocada. Aquí también nos va dando los atajos, ¿no? Control Enter, ejecutar la selección, Control Shift Enter. Entonces el que más utilizamos es esto, ¿no? El Control Enter. Y aquí habrá otras que cuando se cuelgue la máquina, debemos interrumpir la ejecución. Esta la vamos a utilizar mucho porque esta reiniciar la sesión limpia la memoria, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que probamos a veces código y hay algo mal o está muy sucio y reiniciamos la sesión, ¿no? Y luego aquí, ayer dijimos que se puede insertar texto, ¿no? Entonces varias formas de insertar texto, ¿no? Una es utilizar el menú o el submenú de aquí, donde dice texto, y se agrega una casilla de texto, ¿no? Lo interesante de esto es que el texto nos permite insertar código o texto en Markdown, ¿no? Markdown quiere decir que no solo es un texto común, sino que nos permite utilizar con el Michi o el numeral, ponerle una fuente especial, ¿no? Por ejemplo, esto es un título, ¿no? Va a disculpar que no ponga tildes, lo que pasa es que tengo el teclado en inglés, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto tiene una fuente mucho más grande que esta, ¿no?
iniciar, cuando iniciamos la sesión al inicio, no hay nada en la memoria, ¿no? Justo ahora vamos a ir probando todas las opciones, ¿no? Como eh, iniciamos, escribimos código y qué pasa cuando borramos, ¿no? Vamos a ver algunos comandos también para verificar lo que hay en memoria, ¿no? Entonces, estos textos soportan Markdown, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí, si le pongo doble michi, puede ser un subtítulo o un título de nivel 2, ¿no? Entonces este texto se hace más pequeño. Entonces mientras más michi les ponga, más pequeño va a ser el concepto, ¿no? Hay un límite, ¿no? Entonces, mientras más michis yo le ponga, ¿no? Hasta un límite. Entonces, eso nos sirve mucho para ir codificando o poniendo comentarios a nuestro documento, ¿no? A nuestro notebook, ¿no? Eh, pero el Markdown es más potente, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos hacer una lista, ¿no? Yo puedo poner aquí eh, 1. Entonces se va poniendo viñetas, ¿no? También podemos hacer viñetas numeradas, digamos, ¿no? O listas numeradas, si queremos. Entonces, si yo pongo 1 punto, vamos a ver lo mismo, ¿ya? Listo. No necesito poner 2 sino 1. Listo. 1, 1, listo. 3. Entonces, yo he puesto 1, 1, 1, pero solito se enumera, ¿no? Entonces ya se da cuenta que cuando pongo 1.1.1 va a crear una lista, ¿no? Entonces, de esa forma, si me olvidé eh, y yo tengo que insertar aquí algo, pongo lista 2A, por ejemplo. Entonces, lógicamente no es un Word, aunque con Markdown se pueden hacer cosas potentes, ¿no? Si uno este, usa Markdown, entonces con Markdown se pueden hacer hasta libros, ¿no? De hecho, antes se utilizaba para hacer publicaciones. De hecho, hay investigadores que publican haciendo sus papers en Markdown, ¿no? Lógicamente, yo prefiero no hacerlo, ¿no? Yo prefiero los editores más potentes. Un segundito, ya que se ve un poco mal en mi... Ya, porque acá se ve... Ya. Entonces, elementos... O sea, si uno quiere hacer ya cosas, se pueden hacer hasta tesis, se pueden hacer cosas, digamos, maravillosas. Se pueden hacer fórmulas, ¿no? O sea, lo más común es utilizar esto, luego es utilizar negritas, por ejemplo, texto en negritas, texto
9, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer comentarios y poner algo importante, va utilizando mucho esto. Se puede hacer fórmulas empezando con esto, pero la verdad que ya no se utiliza mucho, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer cursiva, cursiva, negritas. Ya uno incluso con ChatGPT se ayuda, pero como les digo, no, ya se dejó de utilizar como se utilizaba antes, ¿no? Ya. Entonces lo más común es utilizar los nichis, las negritas. eh, Cuando yo les empiezo a compartir algunos notebooks, pues está más elaborado con fórmulas, ese tipo de cosas. Pero eh, en realidad se puede hacer muy, o sea, se puede hacer un solo curso de Markdown, ¿no? Fórmulas en Markdown, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer una fórmula, de hecho, ya hizo la fórmula, ¿no? Entonces empiezan con el dólar, este sí, inician con dólar, terminan con dólar, es una fórmula. El símbolo de raíz cuadrada es el slash con SQRT, ¿no? Entonces, esta sintaxis es de Markdown, ¿no? Entonces, si quieren hacer cosas muy elaboradas, se ayudan, ¿no? Bueno, ahora con ChatGPT también le pueden pedir que nos haga, ¿no? Entonces, el símbolo especial para esto, para un alfa, creo que el alfa es, yo no me acuerdo ya, pero sí, ¿no? Ahí está. No, es con este, ¿no? No, solo es con el. Me parece que es así. Y acá es el alfa, ¿no? Entonces, lógicamente yo ya creo que ya no se usa mucho, ¿no? Pero me acuerdo que en el máster te ponían puntos extras si entregabas tus trabajos con Markdown, ¿no? Entonces, lo que ustedes quieran hacer, si quieren hacer algo ya más elaborado, sobre todo con fines de investigación o documentación técnica, pues se usa, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas simpáticas, ¿no? Pero no es lo más importante, ¿no? Yo lo pongo dólar, 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 sale centrado, ¿no? Entonces, estos son, vamos a poner aquí, texto en Markdown. Teclado está un poco mal. Entonces, acuérdense, ¿no? Markdown, si queremos hacer cosas así especiales, ¿no? Mm, yo, después de cada tema, hago una pausa de 2 o 3 minutos para que lo hagan ustedes, ¿ya? Porque no, estas clases prácticas no se trata de yo hacerlas, ¿no? Sino ustedes enciendan o sea, tengan su collab eh, y lo ejecutan, ¿ya? Si en estas clases, como son sencillas, creo que no va a haber mayor problema. Igual si alguien tiene problemas, nos avisa, ¿no? Porque la idea es ayudarles, ¿no? Entonces, esta clase de hoy día, la siguiente no creo que tengamos problemas porque son temas sencillos. Pero las siguientes sí podrían tener problemas, entonces ahí nos ayudamos ¿cómo se llama? O sea, ustedes comparten sus errores o si tienen algún problema, pues avisan y nosotros les ayudamos, ¿no? Ya.
Entonces todos tienen ya su collab abierto. Sí. Denme un segundito que me pongo lentes, ¿ya? Pero, a ver, comenten. Ya, listo. Ya de acá un ratito. Listo. Ya. Entonces, lo otro es que este texto, este contenido de texto lo puedo subir, ¿no? Entonces lo he subido y el texto que pusimos aquí, Hello World, está aquí, ¿no? Entonces, acá también puedo, cuando veamos Jupyter Notebook instalado en la computadora, no vamos a tener estas ayudas, ¿no? Pero nos da otras ventajas. Ya, perfecto. Sí, la idea es que vayan avanzando en su collab, ¿no? Porque digamos, es la forma de aprender, ¿no? Nos vamos a ver algunos operadores matemáticos. Ya, la primera parte es lo más básico. O sea, Python es un lenguaje interpretado. Es decir, no necesitamos compilar código, ¿no? Lo que escribimos se ejecuta en el momento. Python automáticamente va reconociendo si lo que estamos escribiendo está bien, ¿no? O sea, es como R, digamos, como los notebooks de R, o MATLAB, o muchos lenguajes que nos permiten hacer scripting, ¿no? Sin embargo, lenguajes como C u otros necesitan compilarse, ¿no? Aquí no. Lo que escribimos se ejecuta. Y a nivel de matemáticas es bien intuitivo porque prácticamente lo que queremos, las operaciones matemáticas que queremos hacer, se hacen de forma transparente, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer una suma, pues, y presiono Enter o Shift Enter o el Play, pues automáticamente se ejecuta y aparece, ¿no? Entonces, todas las operaciones matemáticas que hemos aprendido desde el colegio o en otros lenguajes de programación, las podemos hacer, ¿no? Una suma, una multiplicación, eh, una división, ¿no? Entonces es simplemente lo que queremos hacer, se hace y se ejecuta, ¿no? Y la ejecución es por bloques de código, ¿no? Que cuando veamos los archivos de Python nativos, no se puede hacer esto, ¿no? Casi todos los lenguajes de programación tienen esta operación, ¿no? Esta operación nos devuelve la parte entera de la operación del decimal, ¿no? El doble slash. Si queremos hacer una potencia, o sea, 5 elevarlo al cuadrado, pues tenemos que hacer el asterisco asterisco. Si hacemos el 5 asterisco asterisco es una potencia, ¿no? Mm, las precedencias que hemos aprendido en matemáticas y en todos los lenguajes de programación, en Python son iguales, ¿no? Es decir, si tenemos paréntesis, primero se va a ejecutar lo que esté en paréntesis. Si tenemos multiplicaciones, eh, divisiones, se van a ejecutar luego del paréntesis, ¿no? Y luego, pues la suma, la resta, ¿no? Tal cual como lo hemos aprendido desde el colegio, digamos, ¿no? Cuando pongo un Michi en una celda de código, es un comentario. ¿Ya? Este Michi, como estoy en una celda de código,
Entonces la precedencia de operadores matemáticos es lo mismo que en cualquier lenguaje de programación. Luego los operadores booleanos, son true, ¿no? Y false, ¿no? Eh, Python diferencia las mayúsculas de las minúsculas, ¿no? Es case sensitive, ¿no? Dijimos. Entonces, la palabra true, la primera con mayúscula y el resto con minúsculas, es una palabra reservada de Python que la va a reconocer y la utiliza para saber cuando el resultado de alguna operación lógica es cierto, es verdadera. Pero este true para Python en realidad es un 1. El false también es una palabra reservada de Python para tener el resultado de, de operaciones lógicas, pero es un 0, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante, digamos, vamos a ir combinando, ¿no? Tipo de operadores. Entonces, si yo tengo la expresión lógica 8 mayor que 5, me va a devolver un true, ¿no? Entonces, si le pregunto si 8 es menor que 5, me devuelve un false, ¿no? Entonces, claro, acá estamos viendo las expresiones de la forma más sencilla. Normalmente esto se usa para operadores lógicos, para hacer comparaciones con el if, else, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es lo más sencillo, ¿no? Lo importante aquí es cómo Python reconoce que es un true, que es un false. Otros operadores lógicos, el mayor y el menor es igual que en todos, el mayor igual es 8 mayor igual, el menor igual. Los que saben C, pues bueno, es prácticamente igual, ¿no? Como está basado en C Python, los operadores son similares. El igual igual es igual que en C, es decir, X es igual que 5, por ejemplo, me dirá que es true. Si le digo si el que es diferente es el... Creo que en Excel también es así, ¿no? En Formulas. El que es distinto es el signo de admiración igual, ¿no? 5 es distinto de 5, falso, ¿no? Son iguales. Las comparaciones se pueden hacer también con caracteres, ¿no? Si yo tengo la letra A y le pregunto si es igual a, me dirá que sí, ¿no? Entonces sí es true, ¿no? Si le digo que si A es igual a B, me dirá que no, ¿no? Es falso. Si yo le digo si S es igual a S mayúscula que me debería dar. Falso. Ustedes díganme, ¿ah? Falso. ¿Por qué, Alejandra? Falso, ¿correcto? Buenos días. Yo creo que es porque es lo que usted acaba de decir, que es case sensitive. Ujú. Vale, sí, perfecto. Hace diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Aquí, déjenme abrir, creo que no lo tengo abierto. Pero hay algo que se llama código ASCII, ¿ya? Bueno, los que vienen, esta clase es un poco básica, ¿no? Yo sé que los que saben, vienen de sistemas, esto ya lo saben, pero cada vez que nosotros escribimos caracteres en las computadoras,
los sistemas operativos los transforman a su código ASCII, a su código numérico. Entonces, si vemos aquí la letra S, tiene el código o el número 83, ¿no? Su código ASCII es el 83. Y la S minúscula es el 115. Entonces, como el 115, o sea, lo que hace Python y cualquier lenguaje de programación es esta S la transforma a un número, que es lo que entiende la computadora. Este 115 se compara con el 83 que le corresponde a la S mayúscula y hace la comparación lógica, ¿no? Entonces, este valor es como diría 115, no, perdón, este es 83 y el otro 115, ¿no? El S mayúsculo es 83, entonces como si estuviéramos diciendo 115 es igual a 83, nos va a decir que no, ¿no? Pero pasa si le decimos igual, ¿no? Si es mayor, ¿no? En el lenguaje natural esto no tendría sentido, ¿no? Pero para Python, como lo transforma en números, o cualquier lenguaje de programación, pues hace la comparación a nivel numérica, ¿no? Entonces, y al contrario también, ¿no? O sea, entonces sí es capaz de hacer comparaciones a nivel de caracteres, pero lo hace porque hace esta transformación, ¿no? Mm. Lo mismo puede ocurrir a nivel de texto, o sea, o ya no o sea, una palabra completa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos Spider-Man y decimos es igual a, supongamos que ponemos la primera con mayúsculas, ¿no? Entonces, basta que alguna de estas letras esté en mayúscula cuando aquí todo está en minúscula para que sea distinto, ¿no? Entonces, escribir en minúsculas o en mayúsculas es distinto, ¿no? Basta que una de ellas sea distinta, diferente, para que sea totalmente distinta, ¿no? Entonces, en el preprocesamiento, en lenguaje natural, siempre se acomodan los textos normalmente a minúsculas. Es decir, cuando nosotros escribimos algo en el prompt de ChatGPT o en el prompt de cualquier modelo de lenguaje de IA generativa, siempre esta operación se hace internamente, ¿no? Pero si nosotros trabajamos en procesamiento del lenguaje natural, eh, normalmente se convierten en minúsculas. Es decir, todo el texto que nosotros ingresamos en un prompt, ya sea que llegue el texto por una API o estemos haciendo un sistema de recomendación de un e-commerce y o sea, cuando ustedes compran en Amazon o en Mercado Libre, ¿no? Es el fuerte en Latinoamérica. Cuando compran un producto y dejan una review, el producto me pareció bueno, me pareció malo, etcétera. Entonces esos textos se procesan para hacer un sistema de clasificación para reconocer si una persona está dejando un comentario positivo o negativo, ¿no? Pero esos textos la gente escribe como le da la gana, ¿no? Con mayúsculas, con minúsculas, con faltas de ortografía, etcétera, ¿no? Entonces, una de las tareas que se suele hacer es convierte todo en minúsculas antes de seguir procesando eso, ¿no? Entonces, este texto de aquí, hago la misma operación, ¿no? La convierto en minúsculas, ¿no? Entonces aquí ya era minúsculas, no hizo nada, pero aquí el primer carácter lo convirtió en minúsculas, ¿no? Entonces yo puedo comparar, o sea, antes de comparar esto, entonces aquí le hago un lower, le hago un lower, ¿no? Entonces, como esto de aquí lo transforma en minúsculas, este segundo texto lo transforma en minúsculas, entonces ahora sí es cierto, ¿no? Entonces, siempre, digamos, los analistas que trabajan en NLP, en procesamiento de lenguaje natural o IA generativa, siempre cuando tratan datos, lo primero que hacen es los textos,
palabra por palabra la convierten a minúsculas, ¿no? Lógicamente se hacen funciones para que haga eso, ¿no? Pero esa es una de las tareas, digamos, que se debe hacer, ¿no? También se pueden convertir a mayúsculas, cambiar de teclado, ¿ya? Creo que mi teclado está... Entonces, podría hacer la misma operación, pero con todas mayúsculas, ¿no? Y la otra, por ejemplo, era Spider, ¿no? Aquí teníamos, en vez de lower, un upper, pero se ha vuelto, digamos, una práctica utilizar lower en vez del upper. Tiene el mismo resultado, pero no diríamos que es una buena práctica, pero es una práctica que se ha adoptado, ¿no? O sea, los textos convertirlos a minúsculas. Cuando ustedes escriben en algún prompt, seguramente que la primera operación que hace es convertir todo a minúsculas, ¿no? Ok, entonces esto tiene que ver con las tablas de verdad, ¿ya? Aquí voy a insertar un texto y lo vamos a poner aquí, tablas de verdad. ¿Se acuerdan de las tablas de verdad, no? De si es verdadero, verdadero, si es falso, es falso. Entonces, esas condicionales son súper importantes en cualquier lenguaje de programación, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un print. Voy a poner falso and false. ¿No? O sea, si yo tengo que una expresión es falsa y falsa, como este es un operador AND, va a ser falso, ¿no? Si esto es falso y verdadero, será verdadera, ¿no? Solamente va a ser verdadera cuando ambas expresiones sean verdaderas. Entonces, para el primer caso, si es falso y falso, será falso. Si es falso y true, false y true, será false. Si es true y false, false. Y el único caso que es true es cuando ambas son true, ¿no? Entonces, esto, digamos, los que vienen de programación, pues es lo más básico, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos haciendo comparaciones lógicas. Para los que no son de ingeniería, eh, esto es de las expresiones lógicas, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que manejar eh, casi de forma natural, ¿no? Si alguien no ha programado mucho o ha hecho, bueno, se hacen fórmulas en Excel, son parecidas, ¿no? O sea, seguramente en Excel sí han utilizado esto de aquí, ¿no? Con el operador ORT es similar, pero en el operador ORT basta que una expresión sea cierta para que todo sea cierto, ¿no? Pues en este caso, false y true ya debería ser cierto. Acá hay un true o false, debería ser cierto. True o true, cierto, ¿no? Pero hay dos símbolos más que se utilizan. Si quieren insertar un pedazo de código antes, cuando ustedes están aquí, están en modo edición, ¿no? Porque yo escribo acá, estoy edito. Si yo hago escape,
y presiono la tecla A, se va a insertar un pedazo de código, ¿no? Entonces, esto en modo edición, si hago Escape y presiono A, se inserta otro, ¿no? Escape A, ¿no? Entonces, eso es muy práctico cuando estamos editando código y queremos insertar código antes, ¿no? Lo podemos hacer aquí, ¿no? Código, código, ¿no? Pero normalmente eh, lo que se hace es, se utiliza el teclado, ¿no? Si yo presiono DD, ah, no, aquí no se borra. Ya, en Python, perdón, en Jupyter Notebook en forma local, sí se puede, ¿no? Ah, pero aquí ni me dice, ¿no? Ya, ya, no lo hace. Ah, es para deshacer, no importa. Y lo está borrando. Entonces, aquí podemos hacer AND también con este símbolo, ¿no? Con el ampersand. Entonces, con este símbolo va a pensar, o con el AND tiene el mismo efecto, ¿no? Normalmente las personas que programan mucho, pues ya se acostumbran a utilizar esto, o a veces vienen con prácticas de otros lenguajes de programación, utilizamos mucho esto, ¿no? Los que vienen normalmente de carreras no de programación utilizan más el AND, pero es indistinto, ¿no? Pero ustedes eh, no siempre hacen todo el código, ¿no? Sino se van compartiendo código, entonces hay que manejar las dos, ¿no? Para el OR es el simbolito este del pipe. ¿Ya? No sé si, ¿no? ¿Qué es esta barrita invertida? Entonces eso tiene el mismo efecto que el OR, ¿no? Nuevamente, ¿no? Los que vienen normalmente de carreras no de programación suelen utilizar estos operadores. Los que vienen de programación utilizan estos operadores, ¿no? ChatGPT te puede generar con esto o con esto, ¿no? No sabemos cómo te lo va a generar, pero la idea es, tú le pides y entender lo que, cómo te lo ha mostrado, ¿no? Y el que nos falta es el not. El print. No, el print es solo para que nos muestre. Creo que me lo había sugerido, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lógica, ¿no? Del colegio, de la universidad. Negar un falso es versión verdadera, es un false, ¿no? Un falso. Entonces, lógicamente, eso lo que nos sirve para nosotros es para ir haciendo operaciones, ¿no? O sea, cuando hagamos los condicionales con if, else, o dentro de los bucles while o for, ahí es donde lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esta expresión, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una expresión que voy a hacer un AND con otra. Podría tener aquí un comparado. X igual a X. 5 es distinto de 5, por ejemplo. Entonces, típicamente nosotros vamos a utilizar expresiones más complejas, ¿no? O sea, tanto en análisis o como en modelos de Machine Learning, pues queremos comparar la precisión de un modelo con respecto a otro. Entonces vamos haciendo comparaciones, ¿no? Eh,
Entonces el mismo resultado lo vamos a tener ahí, ¿no? Ujú. Lo mismo con el ORT o con el simbolito del ORT, ¿no? Ya. Entonces típicamente nosotros vamos a tener expresiones pues más largas, no por complicarnos la vida, sino porque, bueno, a veces para ciertas situaciones pues necesitamos ser comparadores grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, si yo quiero hacer esto, ¿no? Esto, OR, esto, OR, OR. Entonces, toda esa expresión larga, pues sigue la secuencia, ¿no? Primero se hace todo lo que está entre paréntesis y luego las expresiones, ¿no? Cuando yo tengo expresiones largas, Python me deja hacer, por ejemplo, tengo esta expresión aquí, puedo cortar, hacer un salto de línea, ¿no? Este operador no hace nada, lo que me está diciendo es que va a leer todo el código como si fuera una sola línea. Entonces yo puedo hacer un corte aquí y hago un corte ahí. Entonces es más fácil leer esto, ¿no? Entonces Python lo va a leer tal cual como la operación de aquí, solo que esto es más fácil de leer y corregir, ¿no? Ah, comparo dos expresiones y el resultado la comparo con esta. Ah, ok, ¿no? Y así, ¿no? Quizás quisiéramos asegurarnos que lo haga par a par, tendremos que agregarle aquí otro paréntesis, ¿no? Entonces ya eso depende de la complejidad de la operación, pero lo importante es que cuando las expresiones se vuelven muy largas, y se vuelven muy largas, este, podamos separarlas, ¿no? Entonces también esto es muy común utilizarse, ¿ya? Sobre todo porque a veces la expresión X no es X, sino es una variable que se llama sueldo, por ejemplo, ¿no? El sueldo inicial y este se llama sueldo final, entonces en vez de X va a ser una variable, pues que sea, ¿no? Sueldo inicial, sueldo final, ya imagínense, ¿no? Entonces rápidamente van a cubrir más de o sea, eh, la expresión va a crecer tanto que se vuelve ininteligible, ¿no? Entonces, por eso digamos que podemos cortar para facilitarnos la vida, ¿no? Ya, entonces hasta ahí es sencillo, ¿no? Sí, ya esta primera parte es súper sencilla, ¿no? Está enfocada sobre todo en las personas que no han programado, ¿no? Entonces, eh, todos los lenguajes de programación permiten gestionar variables, ¿no? Una variable es, así como en matemáticas, Python está muy enfocado o basado en matemáticas, ¿no? El pensamiento lógico matemático, ¿no? Entonces, una expresión X podría tener un valor de 1, por ejemplo, ¿no? Y yo pongo X, X tiene el valor de 1, ¿no? Entonces, hay algunas buenas prácticas para nombrar las variables.
Entonces, por ejemplo, una variable puede llamarse x1, por ejemplo. O sea, estas de aquí son prácticas, ¿no? ¿Son buenas prácticas? Sí, son buenas prácticas. Se utiliza también el x guión. Y se puede utilizar, por ejemplo, nombres que tengan que ver con la variable, ¿no? O sea, la temperatura inicial es igual a 0,0, ¿no? Imaginémonos eso. Si bien es cierto que podemos utilizar nombres de variables como estos, no es una forma elegante, ¿no? Sí, las variables son parecidas a las de C. Algunos operadores varían un poquito, pero están basados en C, sí. Entonces, en vez de escribir esto, por ejemplo, eh, se puede utilizar un... estos son estilos, ¿ya? El snake case. El snake case, esta variable la llamaríamos así, ¿no? Eh, o sea, le ponemos separadores donde la palabra tenga sentido, ¿no? Entonces simplemente es una cuestión de estilo, ¿ya? Pero es una buena práctica porque es más fácil leer esto a esto, ¿no? Otro estilo puede ser el camel case, ¿no? Es decir, la misma variable, ¿no? La temperatura inicial, ¿no? Entonces, esto está bien, sí está bien, pero una mejor práctica es utilizar el snake case, es decir, separadores. Esto viene de gusanito, ¿no? De gusanito como separador, o utilizar la primera en mayúscula de la primera letra que tenga sentido, ¿no? Entonces, la temperatura inicial, entonces es más fácil de leer en camel case o en snake case que hacerlo así, ¿no? Entonces es una buena práctica hacer esto, ¿no? Cuando dejemos nuestro código, lo revisemos dentro de un tiempo, pues va a ser más fácil leerlo, ¿no? Y si otra persona va a leer nuestro código, también es más fácil leerlo, ¿no? Entonces, claro que es mejor, o sea, siempre es mejor que se acostumbre a utilizar variables en inglés, ¿no? Porque, eh, o sea, yo diría que hasta en nuestros países, eh, así trabajemos en Latinoamérica, si nuestro propósito es trabajar en cualquier parte del mundo, pues empezar a utilizar expresiones que cualquiera pueda entender, ¿no? Mm, ¿Qué pasa con las consonantes? Con las constantes. En C
si uno declara una constante, ¿no? En Python no existen constantes. ¿Ya? Una constante es, por ejemplo, yo puse que la gravedad es 9,8, ¿no? Entonces sabemos que en la variable, en una variable, yo defino y le pongo el valor inicial 0, pero en algún momento yo puedo decir, ya no quiero que sea 0, ahora la temperatura ha subido a 10 grados, ¿no? Entonces si yo, ostras, aquí la temperatura era 0, aquí la temperatura es 0, yo le asigné el valor de 10, ahora la temperatura tiene un valor de 10, ¿no? La constante no debería cambiar de valor. Y si yo tengo la variable que le llamo gravedad, que tiene valor 9,8, no debo, no debería cambiarle, ¿no? El valor. Con Python, gravedad es una constante, es una variable, o sea, no es una constante. Por lo tanto, yo le puedo cambiar de valor, ¿no? Le puedo poner 15, 20 y se va a actualizar. Entonces, es una buena como es práctica nombrar las constantes en mayúsculas, a pesar de que Python no respeta que va a ser una mayúscula, que es una constante. Es decir, si yo pongo gravedad aquí, imaginemos que sea 50, entonces gravedad va a tener valor de 50, ¿no? No respeta que sea mayúsculas. Para Python no existe constantes, sino variables. Pero por una buena práctica se utiliza mayúsculas para variables que las voy a usar como constantes. Entonces, si yo veo un código y veo una constante, sé que no voy a variar, ¿no? Entonces, se utiliza mucho en los modelos para definir parámetros, ¿no? O sea, en Machine Learning, por ejemplo, si yo uso un parámetro, número de vecinos en un modelo que es KNN, cantidad de vecinos, yo elijo la constante K, que tiene un valor de 10, yo hago mi modelo, y dentro de ese modelo, uno de los parámetros va a ser el valor de K, ¿no? Entonces, quiere decir que a este modelo que yo voy a utilizar más adelante, le voy a mandar un parámetro o un hiperparámetro que como es un K mayúscula, sé que no lo voy a variar. Es decir, imaginémonos que yo use otro modelo o vuelvo a utilizar la variable en el código, se va a tratar como una variable. No le voy a decir K es igual ahora a K más 1, ¿no? Ya, esto no debo hacer, ¿no? Si yo quiero hacer eso, utilizo una K minúscula. K minúscula. Entonces, no es porque esté mal, sino porque es una buena práctica, ¿no? Entonces, utilicemos mayúsculas para constantes y no le cambiamos de valor. Entonces, ¿no? Constantes, vamos a ver, variables en mayúsculas para echar con, ¿ok? Eh, ya.
Entonces, hasta ahí sencillo, ¿no? Entonces, hay limitaciones que tiene Python que no lo tienen lenguajes compilados como C, pero que las buenas prácticas se deben seguir utilizando, ¿no? Luego, además de variables escalares, este tipo de variables son escalares, no podemos hablar variables comunes, ¿no? Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, x igual a mm, 1 de mayo. O sea, podría utilizar yo para guardar cualquier tipo de dato. O sea, típicamente nosotros de las matemáticas, pues no sabemos utilizar variables y de hecho todo el análisis de datos y- y modelos necesitamos números, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros estudiemos, o bueno, cuando ustedes estudien en algún momento NLP, procesamiento de lenguaje natural, estos textos se llevan a vectores, ¿no? Entonces hay una forma de convertir este texto a vectores para que un modelo de IA generativa o un modelo de procesamiento de lenguaje natural lo interprete, ¿no? Pero como concepto, la variable acepta cualquier tipo de dato. Entonces aquí es donde las cosas se pueden poner un poco más interesantes, ¿no? Porque resulta que hay variables iterables. En Python todos son objetos. Después hablaremos del concepto de clases y objetos. ¿Y a qué nos referimos con una variable iterable, ¿no? Es que existen, o sea, una variable puede estar asignada a un objeto iterable, ¿no? Un objeto iterable puede ser una lista, que es este tipo. Entonces, ahora esto es una colección de datos, ¿no? Que tiene el dato uno, el dato 2, el dato 3, ¿no? Entonces, todos esos datos pueden estar en una lista, en un solo objeto o en una sola variable. Entonces, estos objetos iterables ya le empieza a dar la potencia para manejar datos, ¿no? Tanto para hacer análisis de datos como para hacer modelos con datos. Entonces, en esto ya Python se vuelve potente, ¿no? En esto funciona como R, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo asignando variables, ¿no? X, Y, Z, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, X, Y, Z, lo que estoy haciendo es, y veo el valor de X, o sea, el valor de Y, entonces aquí el uno se lo ha asignado a la primera variable, ¿no? El segundo valor a la segunda variable y el tercero al tercero, ¿no? Entonces ahora X tiene el primer valor, el uno, Y el 2 y Z el 3, ¿no? Pero aquí esto es distinto, ¿no? Porque aquí en una sola variable, en un solo objeto, tiene los tres valores. Entonces, esto estoy asignando un valor a cada variable. Esta variable es de tipo escalar, tiene un solo dato. Este es un objeto iterable que dentro contiene varios datos, ¿no? Ahora, si yo quiero, en un ratito vamos a hablar un poco más de las estructuras, ¿no? El otro tipo de estructura son las cadenas, ¿no? Una cadena sigue siendo una variable, pero ahora va a tener un texto, ¿no? Por ejemplo,
Lewis es 7 veces campeón del mundo. Cadena 2. Max es 4 veces. ¿Sí? Entonces, ahora, no, vamos a poner 2, para no chancarla. Entonces, cadena tiene esta variable, o sea, tiene todo este texto, está asignado a la variable y cadena 2 a la variable, ¿no? Entonces, imprimimos cadena. Entonces, ahora la variable cadena contiene un texto completo, ¿no? Entonces, es tan potente que cadena podría tener un libro completo que está en PDF, lo hemos leído y lo hemos asignado a una variable. Es decir, cadena podría contener un texto de 300 páginas, por ejemplo, ¿no? De hecho, en lenguaje natural, cuando se trata documentos, pues esos documentos se asignan a esas variables se transforman en vectores y se almacenan en una base de datos vectorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, así de potente. ¿Cuál es la limitación? La cantidad, en este caso, de memoria que podríamos asignar, porque al final todo esto está en memoria RAM, ¿no? Entonces, estos lenguajes son muy intensivos en el uso de recursos de hardware, ¿no? Pero, claro, tienen la potencia de tratar con datos estructurados y no estructurados, ¿no? Podemos hacer operaciones con cadenas, o sea, podríamos unir, por ejemplo, cadena más, digamos como si estuviéramos en Excel, por ejemplo, ¿no? Más cadena 2. Se lo asignamos a una cadena 3. ¿No? Entonces podemos unir expresiones siempre y cuando las expresiones se adecúan, ¿no? Lo diferente de Python con otros lenguajes de programación es que cuando escribimos un texto, Python reconoce que hemos escrito un texto, entonces este, esta variable cadena le asigna un tipo string, ¿no? Si nosotros asignamos aquí, esto es una lista, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Entonces, este tipo de objeto es una lista, ¿no? Si yo asigno un 9.8 en gravedad, Python internamente se da cuenta que es una variable que tiene un punto flotante, el punto decimal, y asigna un float, ¿no? Y si no tuviera, por ejemplo, el 10 es un entero, ¿no? Entonces, este tipo de variable es entera. En lenguaje de programación, como C, yo tendría que definir si una variable va a utilizar dato entero, flotante, etcétera, ¿no? Aquí no, digamos, ¿no? Python ve qué tipo de expresión es y automáticamente se cambia o se asigna. Si yo después esta variable, que era un string, una cadena, la asigno a un valor de 10, si yo pongo cadena igual a 10, se va a transformar el tipo de dato a entero. Entonces eso vamos a ver en las siguientes clases, que si bien es cierto nos da esa flexibilidad, a veces nos genera unos problemas, ¿no? Eh, Vamos a aprovechar aquí en hablar de los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, si a X le asignamos 3, a Y le asignamos 0.0, un decimal, a Z le asignamos
carácter en A1 igual a índice 7 y nulo es igual a 1. Todas estas variables, yo le he asignado un tipo de dato distinto, ¿no? Este es un entero, un decimal, un carácter, una cadena y un valor nulo. Entonces, si yo quiero saber qué tipo es una variable, utilizo type y es bueno, X, ¿no? Y me va a decir que X es un entero. Ujú. Si yo le digo Y, es un flotante, ¿no? Z es una cadena. Cadena uno es una cadena, ¿no? Entonces, tanto el carácter único como un texto completo es un string para Python. Y el nulo es un non-type. O sea, los caracteres nulos tienen un tipo especial de dato en Python, ¿no? Esto que digamos, ahorita puede verse como que sin importancia. mm, Cuando veamos NumPy y pandas y empezamos a tratar datos, se vuelve relevante. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Dijimos, X es igual a 3. Vamos a ver el tipo de dato que es X, ¿no? Luego a X le asigno un 5.2 a un print type X. Ah, perdón, acá quería cambiarle un 5.2 o 5.2, ¿no? Entonces aquí era un entero, la variable tiene un entero, ¿no? Aquí como le he asignado un valor decimal, lo cambia a un valor, perdón, sí, pues los decimales, los de punto decimal es tipo flotante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos operaciones, Python no nos advierte cuando hace el cambio, simplemente lo va a hacer, ¿ya? Cuando utilicemos pandas, por ejemplo, o estructuras más complejas, hace conversiones de tipos de datos sin avisarnos. Y a veces nos va a dar errores y como no nos ha advertido, este, no nos vamos a dar cuenta y podemos cometer errores, ¿no? Entonces es importante verificar el tipo de dato con el que estamos trabajando. Entonces, claro, los que tienen mucha experiencia en programación, pues ya sabemos internamente lo que pasa y rápidamente puedes detectar, ¿no? Pero hay muchos errores de principiante que a veces por, por estas conversiones que hace Python nos puede generar errores difíciles de detectar, ¿no? Mm, Están probando, ¿no? A ver, yo tomo algo, prueben un minuto, por lo menos. A ver. Igual termina la clase y yo les paso el notebook, ¿no? Pero la idea es que, o sea, programación se aprende programando, ¿no? Digitando, asimilando, ¿no? O sea, hay
O sea, dice que el mejor aprendizaje es cuando uno hace las cosas. O sea, uno tiene que escribirlas, o en el caso de texto de programación, pues tipear código, ¿no? Eh, Imprimirla, vamos a poner, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pi tiene el valor de 3.14, 15, 16, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, esta expresión pi, ¿no? Se le ha asignado una constante porque, bueno, no lo voy a cambiar el valor, ¿no? Normalmente pi lo usamos, pero no lo modificamos, ¿no? Cuando yo en un notebook, sí, es buena práctica escribir códigos, o sea, texto, a medida que uno va escribiendo, ¿no? Porque si no, después uno se olvida. O sea, eh, sí, uno mismo a veces se olvida, ¿no? Entonces es bueno eh, ir colocando notas de lo que de lo que uno ha hecho y también de lo que ha encontrado, ¿no? Porque cuando uno hace cosas más complejas, entonces tú, por ejemplo, haces un modelo y llegas a una conclusión, o usas unos parámetros o hiperparámetros, eh, pero tú vas tuneando el modelo, ¿no? Vas tratando de encontrar mejores parámetros. Entonces, al final, tú llegas a un hiperparámetro que has decidido, ¿no? Pero, ¿por qué, no? Entonces, documentas que has probado con tal, con tal, con tal, y el que mejor que has encontrado es tal, ¿no? Entonces, es bueno, digamos, ir colocando texto de lo que uno va haciendo, ¿no? Entonces, aquí como yo he puesto pi, se imprime el último valor. Entonces, aquí ya hemos visto que si yo hago una impresión con print, me muestra el valor de print. Pero si quiero combinarlo con texto, o sea, por ejemplo, yo quiero poner el valor de print es, lo pongo aquí, ¿no? El valor de pi es, y aquí puedo poner, y, ¿no? Entonces puedo combinar texto con una variable. Entonces es la forma más sencilla, ¿no? Y sirve para, ¿no? Entonces puedo combinarlo de esta forma. O sea, texto, el valor de una variable, el valor de la... No puedo continuar con texto, ¿no? Entonces aquí ¿ya? Pero hay otras formas, ¿no? La forma más eficiente, la más utilizada es esta de aquí, ¿ya? Por ejemplo, puedo poner comillas, el valor de pi es dentro de paréntesis, pongo llaves, y esa llave, Python ya sabe que va a ir una variable, pero tengo que ponerle el f aquí adelante, ¿no? F comilla, comilla,
y dentro las llaves. Entonces Python sabe que aquí va a venir el pi, una variable, ¿no? Entonces lo que hace es, lo que está entre corchetes, lo sabe que va a haber una variable ahí y busca esa variable. Lógicamente esa variable tiene que existir, ¿no? Que ya la declaramos aquí. Si no existiera, nos va a dar error. Pero lo bonito de esta expresión, justo el f viene de formato, es que nos permite aquí formatear, ¿no? Yo pongo dos puntos y ya espera el formato. Yo le digo punto dos, dos decimales, en formato flotante, ¿no? Entonces esta expresión ya va a usar solo dos decimales, ¿no? Hasta el 14. Entonces esta es la más utilizada, creo, en análisis y ciencia de datos. Existen otras expresiones, ¿no? Porque los modelos nos dan precisiones, la accuracy, ¿no? Un modelo qué tan bueno es. Entonces te da una accuracy, ¿no? De 70%, 80%, ¿no? Entonces, pero te da con muchos valores decimales. Pero a veces por un tema de comparar dos modelos, pues bueno, solo me interesa dos decimales, ¿no? Entonces lo formateo a dos decimales, ¿no? Y dentro de ese corchete podemos hacer la operación que nosotros queramos, ¿va? Por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar aquí precision. Van a escuchar durante su vida mucho la accuracy, ¿no? Entonces imaginemos que la accuracy sea 0.7455, ¿ya? Entonces, acuérdense siempre, F, dos corchetes y ahí ponemos, ¿no? Podemos decir la precisión es, o fue, ¿no? 0.75. Pero podríamos expresarla en porcentaje. Entonces, esa precisión la vamos a multiplicar por 100 y ya nos saca en porcentaje, ¿no? Pero nos faltó el signito del porcentaje, ¿no? O si queremos ponerle un espacio ahí, ¿no? Entonces ya la podemos acomodar, ¿no? Entonces esta de aquí es bien versátil, ¿no? O sea, nos permite dentro del corchete hacer una operación matemática, ponerle el formato y entonces es mejor presentarla así, ¿no? Entonces esta es la más versátil. Entonces pruébenla ustedes. Igual les voy a pasar el notebook, pero es mejor que ustedes lo practiquen, ¿no? Ah, ya, ya. Me preguntaban si esto que he hecho aquí, ya. Esto con doble gato, no. Normalmente es una, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la costumbre de utilizar el Markdown con doble gato, pero texto, aquí. Acá sí sería así, ¿no? Porque es como que este es un título y un subtítulo, digamos. Pero dentro del código no, se suele utilizar solo un Michi, digamos, ¿no? Ya, practiquen sobre todo esta, ¿no? Que es
Existen otras, ¿ya? Pero quizás esta es la más utilizada. Luego esta de aquí. Pero existen otras combinaciones, ¿no? Ya. Pues vamos a tener funciones o métodos con cadenas. Por ahora, vamos a llamarle funciones a, digamos, operaciones que podemos hacer o que el lenguaje de programación nos permite hacer, ¿no? O sea, las Python, lo que estamos viendo ahorita es Python nativo, no estamos viendo todavía ninguna librería, ¿no? Entonces, Python nativo trae consigo ya funciones prehechas y tiene métodos. En realidad son métodos, ¿ya? Porque en Python todo es programación orientada a objetos, entonces Python nos trae ya métodos hechos para utilizarlos, ¿no? Para los que no están familiarizados con la programación orientada a objetos, podemos entender un método como una función, ¿no? Algo que ya viene preparado para hacer operaciones, ¿no? Entonces, las primeras funciones o métodos con cadenas, ya hemos utilizado algunas, ¿no? Pues, por ejemplo, las cadenas se utilizan mucho en lenguaje natural y bueno, y luego, digamos, cuando se trabaja con documentos grandes y para hacer modelos de. O sea, a medida que ha ido creciendo la data no estructurada, es decir, tema de comentarios en e-commerce o eh, posts que uno deja en redes sociales o, digamos, tweets, o sea, todo ese tipo de cosas, como las personas dejamos textos, esos textos se procesan, ¿no? Para un fin, ¿no? Para medir audiencias, para medir si están hablando bien o mal, etcétera, ¿no? Pero entonces son las cadenas más utilizadas hoy en día, o este tipo de variables que son tipo cadenas, ¿no? O tipo string. Entonces, eh, por ejemplo, Leo Messi, ¿ya? Pongamos el mismo texto, ¿ya? Aquí Leo. Ya nosotros sabemos que estas expresiones son distintas, ¿no? Ya se lo hemos practicado. Entonces dijimos, si quiero compararlas, dijimos que utilizamos el lower, ¿no? No, vamos a poner este tweet 2, ¿ya? Entonces, ya dijimos que una de las cosas, de las primeras cosas que hace cuando se trata texto o lenguaje natural es pasarlas a minúsculas y compararlas en este caso, ¿no? Esto de aquí, el lower, ya es un método, ¿no? Es un método que viene, o una función que ya viene embebida, ya viene con Python y que está lista para usarse, ¿no? O sea, claro, internamente esta función tiene operaciones donde seguramente compara carácter a carácter, ¿no? Si carácter a carácter, imaginémonos lo más burdo, digamos, ¿no? Es decir, que tengo que recorrer el primer elemento y compararlo con el primero, ¿no? Luego el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así, ¿no? Entonces ya ese algoritmo, ese código para hacer eso, ya está implementado aquí dentro, ¿no? En Lower, ¿no? De hecho, nosotros vamos a hacer nuestras propias funciones o métodos, ¿no?
Entonces, y están listas para usar. Entonces, el lower ya es un método o una función embebida o en Python, ¿no? Es nativa de Python, ¿no? Pero existen otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tweet punto. Cuando ustedes presionan punto, ya les aparece aquí, les ayuda que métodos o funciones existen. Entonces, por ejemplo, existe una que es split. ¿Qué hará split? Split es partir, ¿no? En inglés. Entonces, lo que va a hacer tweet es partir el texto, en este caso, palabra por palabra. Entonces, parte la primera palabra, la segunda y así. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros primero? Deberíamos hacer un lower.split, ¿no? Es decir, la pasamos a minúsculas y luego la cortamos en pedacitos, ¿no? Entonces, ¿no? Esto de aquí es la base de la tokenización, ¿ya? O sea, cuando uno estudia lenguaje natural o IA generativa, una de las primeras cosas que se hace antes de utilizar el modelo, claro, los modelos ya lo utilizan y existen librerías para tokenizar, ¿no? Pero la tokenización básica es cortar un texto en palabras, ¿no? Entonces, una primera aproximación sería que un token es igual a una palabra, pero va un poquito más allá de eso. Este, existen palabras, vamos a ir aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a traernos el texto completo, ¿ya? Lo vamos a llevar acá al tokenizador de ChatGPT. Entonces yo veo aquí el modelo de GPT, el 4O y el 4O mini. Cada palabra la ha transformado en un token. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palabras, 8 tokens, ¿no? El modelo anterior también era un token, ¿no? El GPT-3 eran 13 tokens, ¿no? O sea, por ejemplo, la palabra Leo la cortó en dos, ¿no? Messi es el me, otra y or, ¿no? Hook, ador es otro token, ¿ya? Lo que ocurre es que los modelos más antiguos, estamos hablando antiguo, 2023, eh, eran modelos que utilizaban tokens más pequeños. Entonces convertían los textos en pedacitos de palabra más pequeños, ¿no? A medida que los modelos han hecho más eficientes o tenemos mayor capacidad de cómputo, mayor hardware, GPUs, etcétera, entonces los tokens, o sea, los lenguajes usan tokens más grandes, entonces ahora cada palabra es prácticamente un token, ¿no? El último, bueno, el penúltimo, ¿no? Porque ya salió el 5, maneja casi una palabra, un token, ¿no? Entonces, una de las cosas que está, le voy a pasar esto, vamos a poner aquí, he comido una acá, se las voy a pasar por el chat también, es este, ¿no? No,
Bueno, ya, acá está. Ya. Entonces, esa es la base, ¿no? Entonces, los que quieren especializarse en NLP, en IA generativa, se habla mucho de este tema, ¿no? De la tokenización, de los embeddings. Entonces, porque al final, estas palabras, cada token luego es convertido en un vector, ¿no? Entonces, existen diferentes formas de vectorizar, ¿no? Pero, digamos, este es el tratamiento inicial, ¿no? Las librerías nos ayudan a automatizar mucho de esto, pero, digamos, para ir, digamos, creando las bases para eso, ¿no? Y lógicamente, eh, los modelos, los grandes modelos de IA generativa, creo que lo tengo acá, ¿o no? No, no. Entonces vamos a ir al startup, ¿no? Vamos a agarrar cualquiera de ellos, ¿ya? Vamos a agarrar el 4. Entonces, cuando yo uso el API de los modelos para mis aplicaciones, yo le voy a mandar al modelo tokens, ¿no? Es decir, cuando yo le mando, Leo es el mejor jugador del mundo, le estoy mandando varios tokens, ¿no? Aquí nos sale 8 tokens, ¿no? Entonces, por el uso del API nos van a cobrar $3 por cada millón de tokens. O sea, es súper barato, ¿no? Pero claro, cuando yo le mando un libro completo o un PDF de 20 páginas, pues cada palabra se va a tokenizar, ¿no? Entonces, yo tengo que saber en promedio, cuando haga grandes procesamientos, cuánto me va a costar, ¿no? Este modelo, que es más pequeño, este cuesta $3 cada millón de tokens, este cuesta 0,80, ¿no? O sea, es 4 veces más o menos más barato, ¿no? Pero cuando me devuelve la respuesta, o sea, cuando el prompt, tú le preguntas algo y te responde, te cuesta, en este caso, $12 y en este caso $3 por cada millón de tokens, ¿no? Esto es para todos los tokens que se envían para entrenar y esto es cuando se envían tokens repetidos, ¿no? Esto nos sirve para ahorrar, ¿no? Nos cuesta la cuarta parte del valor normal. Entonces, la tokenización hoy día es la base, ¿no? De todos los modelos grandes de lenguaje y también para ver cuánto nos va a costar, ¿no? El uso de eso. Entonces, esta es la base, ¿no? Entonces, paso. Bueno, algunos ya lo conocen, me imagino. Vamos a ver Zoom, ¿no? Por el chat. Entonces, podemos ir cerrando este, podemos cerrar este. No, estamos. Existen muchas otras funciones que se pueden hacer con cadenas, ¿no? Por ejemplo, mm, ya no sé si. Lógicamente, algunas son más utilizadas que otras, ¿no? Tweet tenía Leo Messi, ¿no? Pero vamos a chancarla ya. Y lower, que todo con minúsculas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Tweet 3 es igual a tweet.replace, por ejemplo, ¿no? Pero como
no me gusta CRC7, entonces vamos a poner Luis Suárez, ¿no? Ah, pero está como Leo Messi, ¿no? Ya no importa. No sé si para todas las IAs existen su tokenizador. O sea, para cotizar sí, pero algunas deben tenerlo, ¿ah? No, no, no. Yo trabajo más con OpenAI y con Llama, entonces eh, debe tenerlo. Pero normalmente lo que se hace es, se cuenta la cantidad de palabras y con eso se cotiza más o menos, ¿no? Porque no, no es exacto, ¿no? Entonces aquí lo que hemos cambiado es, un ratito, ¿eh? Tengo muchas cosas abiertas acá. Ya. Entonces tendríamos que cambiar también, tendríamos que cambiar también lío, ¿no? Ya, esto lo vamos a hacer acá ya mismo. Y hemos cambiado acá, deberíamos cambiar sobre ya la misma variable, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es que a la expresión Leo Messi es el mejor jugador del mundo, hemos reemplazado. Busca la palabra Messi y la reemplaza por Suárez, ¿no? Aquí buscamos Leo y la cambiamos por Luis, ¿no? Entonces, lo importante es que existen métodos que ya nos ayudan a hacer el tratamiento. O sea, lo hace muy rápido, no necesitamos, o sea, hacer nuestras propias funciones, o sea, hacemos nuestras propias funciones, pero para cosas más elaboradas, ¿no? Normalmente para lo que más utilizamos ya existen. O si no nos acordamos, pues vamos a ChatGPT y le decimos, ¿no? ¿Cuál es el método? O dame el método para tratar cadenas para reemplazar palabras, ¿no? Y nos va a ayudar. Podríamos utilizar find también, por ejemplo, ¿no? Tweet, lo hemos dejado tal cual, ¿no? Entonces podríamos hacer un tweet.find, por ejemplo, Leo, ¿no? Entonces, lo que va, el find va a encontrar, ¿no? Pues busca Leo y nos da la posición, ¿no? Quiere decir que Leo está en la posición 0. ¿Qué pasa si yo le digo, dame Messi, ¿no? Y Messi me dice que está en la posición 4. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que está en la posición 4? ¿Por qué no me dice que está en la posición 2? O en Python, las posiciones empiezan con el valor 0, ¿no? Entonces, empieza con el valor 0. Este debería ser 1 o 2, así, ¿no? Pero me da la posición 4. Ya, lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos un minúscula, ¿no? Ya. Entonces, lo que pasa es que tiene este texto, ¿no? Y bueno, acá sigue, ¿no? Lo que pasa es que en las cadenas
cada letra, no cada palabra, sino cada letra está en una posición de memoria, ¿no? Entonces usa un índice, ¿ya? Que me da la posición, ¿no? La dirección de memoria es un valor que está en hexadecimal, ¿no? Pero las cadenas la maneja a nivel de cada letra. Pues la letra L, en realidad, el valor ASCII que vimos hace un ratito, o sea, aquí la L, el valor 108, va y lo guarda en en su memoria, va a guardar el 108, ¿no? La letra E viene aquí 101, ¿no? Entonces, en realidad en la memoria está esta de aquí, ¿no? Y así, ¿no? Cada letra, vamos a ponerle esto en otro colorcito. Sí, ¿no? Más, ya, sí, ¿no? Entonces, este es su ASCII, ¿no? Entonces, Leo tiene un numerito, ese numerito se pone en una posición de memoria. Esa posición es el valor cero. Entonces, lo que hace es cuenta, ¿no? Cero, cuando elegimos dónde está Leo, nos da la primera posición, ¿no? El cero. El espacio en blanco también ocupa memoria, es el 3, está en la posición 3 y por lo tanto la M está en la 4, ¿no? Entonces por eso nos da la posición cero para Leo y para Messi 4, ¿no? Donde empiezan. Entonces, claro, el lenguaje, las cadenas ocupan un montón de espacio. Imagínense un libro, ¿no? Un documento PDF, la cantidad de memoria que ocupa, ¿no? Eh, bueno, luego vamos a ver listas. ¿Qué hora es? Creo que ya estamos en hora. Wow, sí, ¿no? Entonces, mm, hay una página, esta de acá, ¿ya? Es imposible, digamos, o sea, en un tiempo corto dominar todas, pero tampoco necesitamos dominar todas, ¿no? Nosotros vamos a hacer listas, diccionarios, tuplas, conjuntos, pero yo voy a enfatizar o vamos a ver lo que más se usa, ¿no? Tanto en Machine Learning, en Deep Learning, como en NLP y IA generativa. Pero dijimos que ustedes, si quieren ser buenos, tienen que practicar por su cuenta, ¿no? Entonces, esta página es la más sencilla. La voy a poner aquí, ¿no? Entonces, en la semana, practiquen estos ejercicios, ¿no? Yo ni me acuerdo de algunos, ¿ya? Porque hay cosas que no las utilizo, pero en su momento yo las estudié. Entonces, por lo menos, practíquenlas, porque eso me va a quedar en su memoria y se van a acordar que existe esa forma de hacerlo. Entonces, como no se van a acordar la función o el método, no importa, se lo preguntan a ChatGPT, pero ustedes ya saben que existe, ¿no? Entonces aquí van uno por uno y acá les dice, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden copiar y pegar en su texto, pero no es la idea, ¿no? La idea es que ustedes vengan acá y lo digiten, ¿no? ¿No? Entonces practiquemos, ¿no? Uppercase, the first letter in the sentences, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que lo va a convertir a mayúsculas la primera letra de la oración, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí text igual, pueden hacerlo en español si quieren, ¿no? Pero, entonces aquí capitalize, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? A convertir en mayúscula la primera letra de la oración, ¿no? Aquí el hello.
¿ok? Chévere, pueden probar ustedes su propia oración, ¿no? Y van practicando. Y luego retroceden y pueden ir a la siguiente, ¿no? Son bastantes, ¿no? O sea, o estudian las que les parece más interesantes, ¿no? Interesante, por ejemplo, es la strip. Ujú. Vamos a copiarla, ¿no? La idea es que ustedes la digiten. ¿Qué va a hacer? Es strip, que borra estos espacios en blanco. Entonces también es bastante utilizada en el lenguaje natural, porque la gente escribe como le da la gana, ¿no? Entonces, en vez de utilizar un espacio, usan varios espacios, o a veces dejan espacios al final y uno no lo percibe. Entonces también es muy utilizado, ¿no? O sea, imagínense que ustedes dejan posts en Facebook, en Instagram o en cualquier red social, o cuando han comprado algo en un e-commerce como Mercado Libre o Amazon y han dejado su opinión sobre la compra, ya imagínense así, ¿no? O la gente escribe como le da la gana, ¿no? O escribe así, o todo lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces acá hay un montón de métodos que les sirve para practicar, ¿no? Hemos hecho el replace, el lower, pero, por ejemplo, hay is lower, ¿no? Para ver si está en minúscula. Entonces acá tiene para divertirse, ¿no? Entonces, si quieren ser buenos, durante la semana practiquen. Si alguien puede hacerlos todos, todos, y yo les aseguro que cuando estén trabajando, estén haciendo cosas, se van a acordar. Va a quedar en su memoria de largo plazo y van a decir, ah, pero sí existe un método para hacer eso, ¿no? Entonces, pum, lo uso. O voy a ChatGPT y le digo, oye, hazme esto, o con qué expresión hacía tal cosa. Y te la da, ¿no? ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar aquí. Este notebook está ¿cómo se llama? En la carpeta donde dice notebooks. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? Ya, ahí ya está. En otros está el Excel que acabamos de hacer aquí, ¿ya? Entonces, vamos a poner esto, notas de clase. Excel, no, bueno, el Google Sheet, ¿no? Entonces, yo les diría, ¿no? O sea, háganse un horario en la semana, mínimo 4 o 6 horas, ¿no? O sea, y practiquen, ¿no? Entonces, ahí tiene todo el material. Los libros, yo diría que si alguien tiene tiempo, no está trabajando en este momento o está estudiando y tiene espacios, pues usen el libro, ¿no? Vean, por ahí están listas, no me acuerdo dónde está. Aquí, ¿no? Bueno, bajan ese libro y buscan listas, ¿no? Entonces ustedes si, o sea, yo no lo sé todo, ¿no? O sea, porque yo sé lo que más utilizo en mi trabajo, las expresiones que vamos a ver es lo que más utilizamos, pero si quieren ser buenos, hagan eso, ¿no? Todo esto ya lo tienen y nos vemos el sábado que viene. Gracias. De nada, sí, si alguien no vino ayer, el, tenemos este Classroom. Entonces, este Classroom les comparto, les vuelvo a compartir. Ayer compartimos, ¿no? Lo vamos a compartir de nuevo por WhatsApp.
Entonces en el Classroom está las presentaciones, el notebook, las grabaciones y la biblioteca de libros, ¿no? Entonces van a la biblioteca, por ejemplo, y ahí tienen todos los libros, ¿no? Todos los pueden descargar. Si van a notebooks, entonces ahí ya está, ¿no? Lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Entonces, sí, todo está ya compartido. Esto ya lo voy cerrando. Entonces, la idea es que, nada, practiquen. La clase de hoy día apenas esté disponible la grabación, la comparto igual por Zoom. Igual no, este es para no, este es para las clases en vivo, ¿no? Las grabaciones, como es un enlace a Zoom, entonces aquí está de la fecha de ayer, ahí está el enlace, ¿no? Eh, Tienen un código, ¿ya? Entonces, si van directo con el enlace que les mando, les va a abrir, pero si van solo con el enlace, les va a pedir esta clave. Entonces, le ponen la clave y pueden ver la grabación, ¿no? ¿No? Entonces, sí, tienen todo. Cualquier duda, pues la hacen por WhatsApp y ahí la vamos absolviendo, ¿no? Me piden acá que el... ya. No sé qué fijar el Classroom. Bueno, creo que alguien ya lo fijó, ¿no? Sí, ya lo fijaron. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, sí, escriben por WhatsApp. Acuérdense que yo estoy 7 horas, ¿no? De diferencia. Entonces, sí, pero digamos, si alguien tiene la respuesta, la hace, ¿no? Así nos ayudamos entre todos. Listo, entonces nos vemos el sábado, a la misma hora. El enlace es el mismo, ¿ya? Se mantiene. Listo, que estén bien. Buena semana. Feliz tarde. Feliz. Gracias, profe. No, de nada. Ahí había apagado la cámara, creo, a mitad del... Pausa, detener grabación.